Bienvenidos una vez más a nuestro rincón en YouTube, donde desgranamos las historias que nos cautivan y los romances que quedan grabados a fuego en nuestra memoria. Hoy tenemos un tema que, créanme, es pura magia, una mezcla de talento, química y un amor que trasciende la pantalla. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de ese amor que parece que no se olvida. Sí, ese que nos hizo soñar despiertos, que nos robó suspiros y que, honestamente, todavía nos trae alguna que otra melancolía. Así que si te has preguntado alguna vez qué hay detrás de esas miradas, de esos gestos, de esa conexión que veíamos en la pantalla y que quizás se extendió un poquito más allá, quédate conmigo porque vamos a explorar juntos el amor que no se olvida. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les va a encantar. Bueno, empecemos por lo más obvio, ¿verdad? La pareja que conquistó el mundo con su química insuperable en la serie Sen Kalkam. Hande Erçel con su dulzura, su gracia y esa mirada que lo dice todo, y Kerem Bürsin, con su carisma, su energía y esa sonrisa que desarma. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, algo hizo clic. No era solo actuación, se sentía real. ¿Cuántas veces nos sorprendimos hablando de ellos como si fueran una pareja de la vida real, suspirando por sus interacciones y deseando que su historia de amor traspasara los límites de la ficción? Y créanme, no estaban solos. Millones de fans alrededor del mundo compartimos ese sentimiento. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, los pequeños detalles que a veces, solo los enamorados saben tener. Era como si cada escena estuviera impregnada de una autenticidad que solo puede nacer de sentimientos genuinos. Y sí, la serie fue un éxito rotundo, pero gran parte de ese éxito se debió a ellos, a esa chispa que encendieron y que, sin duda, cautivó a audiencias de todas las edades y procedencias. Analicemos un poco la dinámica de su relación en pantalla. Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, algo frío y distante al principio, y Hande daba vida a Eda YLDZ, una joven apasionada, llena de vida y con un corazón enorme. La premisa de su historia, un acuerdo entre ellos que se convierte en un amor verdadero, es un clásico del género romántico. Pero lo que Hande y Kerem hicieron con esos personajes fue magistral. Transformaron un guión en una historia de amor palpable, creíble y sobre todo, muy emocionante. Cada discusión, cada reconciliación, cada momento de ternura, estaba ejecutado con una maestría que te hacía sentir parte de su mundo. ¿Se acuerdan de esas escenas donde Serkan, a pesar de su fachada de hombre impenetrable, se derretía ante la sonrisa de Eda? ¿O de los momentos en que Eda, con su fortaleza, lograba ablandar el corazón de Serkan? Esa evolución de sus personajes, esa montaña rusa de emociones, era algo que enganchaba al espectador y lo hacía invertir emocionalmente en su relación. Y fuera de la pantalla, la conexión parecía ser igual de fuerte. Las redes sociales se llenaron de momentos de complicidad entre ellos, de viajes juntos, de apoyo mutuo en sus proyectos. Parecía que la vida real reflejaba la magia de la ficción, y eso, para los fans, era la cereza del pastel. Ahora hablemos de cómo esta relación se convirtió en un fenómeno. La prensa turca y más tarde la internacional se volcó sobre ellos. Cada fotografía, cada entrevista, cada aparición pública era analizada con lupa. Y es que cuando dos personas irradian tanta química y parecen estar tan felices juntas, es natural que el público quiera saber más. No se trataba solo de admirar su talento actoral, sino de ver a dos personas que parecían complementarse a la perfección, tanto en lo profesional como en lo personal. Sus perfiles de redes sociales se convirtieron en ventanas a su vida, y cada publicación compartida reforzaba la idea de que su amor era algo especial. Eran las selfies juntos, los comentarios cariñosos, las felicitaciones mutuas por sus éxitos. Todo sumaba a la narrativa de una pareja de ensueño, una pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Y no podemos negar que como espectadores, nos encanta ser testigos de esas historias de amor que florecen, que nos inspiran y que nos hacen sentir que, a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra su camino. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son sencillas, ¿verdad? Y aunque su relación en pantalla era idílica, la vida real a veces tiene sus propios giros. Con el tiempo surgieron rumores, especulaciones y finalmente, la confirmación de que Hande y Kerem habían tomado caminos separados.
Para muchos fans, esta noticia fue como un jarro de agua fría. Habíamos invertido tantas emociones en su relación, habíamos construido en nuestras mentes la idea de un futuro juntos, que la ruptura fue difícil de asimilar. ¿Por qué? Creo que porque en parte nos vimos reflejados en ellos. Vimos a dos personas jóvenes, talentosas, exitosas, que parecían haber encontrado el amor perfecto. Y cuando esa perfección se quiebra, nos recuerda que la vida, incluso para las estrellas de cine, tiene sus altibajos. La despedida, aunque dolorosa para muchos, también nos dejó un legado. Nos dejó la serie, que podemos volver a ver una y otra vez, reviviendo esos momentos de magia. Y nos dejó la lección de que incluso si un amor no perdura para siempre, la huella que deja puede ser imborrable. Sin embargo, hay una belleza inherente en ese amor que no se olvida, ¿no creen? No se trata solo de la pareja que fue, sino de lo que esa relación representó y sigue representando para muchos. Representó la ilusión, la esperanza, la creencia en que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y florecer con una intensidad deslumbrante. Andy y Kerem nos regalaron momentos de pura felicidad, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos mostraron que la química no es algo que se pueda fingir, y que cuando dos personas se conectan de verdad, esa conexión se siente, se transmite y cautiva. Y aunque sus caminos se hayan separado, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria de sus fans. Las escenas de Senkalkapm se revisitan constantemente, los memes y las compilaciones de sus momentos juntos siguen circulando en redes sociales, y las conversaciones sobre ellos persisten. Es como si ese amor, a pesar de haber terminado en la vida real, hubiera encontrado una forma de trascender, de permanecer en el imaginario colectivo como un capítulo especial en la historia de la televisión y del romance. Es importante recordar también el impacto que tuvieron en la industria. Su popularidad catapultó la serie a nivel internacional, abriendo puertas para otras producciones turcas en mercados extranjeros. Su carisma y su conexión atrajeron a una audiencia global, demostrando el poder de las historias bien contadas y de los actores que saben interpretarlas con pasión. Y si bien el foco principal de nuestro vídeo es su relación, no podemos dejar de mencionar su talento individual. Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Kerem Bürsin, por su parte, continúa apostando por proyectos ambiciosos y demostrando su versatilidad. Y esa experiencia compartida, esa etapa de sus vidas que vivieron tan intensamente, sin duda, formó parte de su crecimiento profesional y personal. Es un testimonio de que incluso después de una relación que termina, el aprendizaje y el desarrollo personal continúan. Para mí, en lo personal, este tema me lleva a reflexionar sobre la naturaleza efímera y a la vez perdurable del amor. El amor en la pantalla a veces puede ser una fantasía, pero cuando los actores logran darle vida con tanta verdad, se convierte en algo que resuena en nosotros. Y cuando esa conexión se traslada, aunque sea por un tiempo, a la vida real, el impacto es aún mayor. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Nos mostraron un amor que quizás no duró para siempre, pero que sin duda dejó una marca imborrable. Una marca que se manifiesta en las sonrisas de los fans al recordar sus escenas, en las conversaciones que aún generamos sobre ellos, y en la nostalgia que a veces sentimos por esos momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Entonces, ¿qué podemos aprender de este amor que no se olvida? Creo que podemos aprender a valorar la intensidad de los momentos, a disfrutar de la magia que surge cuando dos personas se conectan de verdad, y a aceptar que a veces, los finales, aunque duros, también abren nuevas puertas. El amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos transforma y nos deja lecciones valiosas. Y la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, con sus altibajos, sus momentos de gloria y su posterior separación, es un recordatorio de la belleza y la complejidad de las relaciones humanas, tanto en la ficción como en la realidad. Así que, para resumir, hemos viajado por la química explosiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkapm, explorando cómo su conexión en pantalla cautivó a millones. Hemos analizado la dinámica de sus personajes y cómo su relación trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno mediático. Hemos recordado la emoción que nos provocó su amor y la posterior tristeza al conocer su separación. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el legado de ese amor que no se olvida, un amor que, a pesar de haber terminado, sigue vivo en nuestros corazones y en la memoria de sus fans. Hemos visto cómo su historia, más allá de lo romántico, también impactó en la industria y nos dejó lecciones valiosas sobre la vida y el amor.
Ha sido un viaje increíble, ¿verdad? Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión en la historia de Anne y Kerem. Sus momentos juntos fueron especiales, y es bonito recordarlos y celebrar la magia que crearon. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta pareja? ¿Fueron fans de Senkalkam? ¿Qué es lo que más recuerdan de ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans, para que esta conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Únanse a nosotros para más historias, más análisis y más momentos que nos hagan vibrar. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.